complicado hablar de los documentos de estos grandes teólogos porque su manera de escribir pues es una manera muy elocuente y muy elevada, pero pues vamos a tratar de adentrarnos en este tema de la mejor manera y de la manera más sencilla, ¿verdad? Entonces dice el padre Ratzinger en ese entonces, empieza diciendo que no pretende pues hacer una profecía, ¿verdad? Ni adivinar el futuro, ¿verdad? Y cita a San Agustín, dice, según la cual el ser humano es un abismo y nadie puede observar de antemano lo que se alza de ese abismo. Y quien cree que la iglesia no está determinada solo por ese abismo, que es el ser humano, sino que se fundamenta en un abismo mayor e infinito, que es Dios, tiene motivos más que suficientes para abstenerse de unas predicciones. De tal manera que nosotros no podemos pretender manejar el futuro con nuestra inteligencia, sino que de entrada él dice que sabemos que el futuro no está determinado a mi inteligencia, sino que está dado por Dios. De tal manera que en este tiempo de Adviento que estamos viviendo, pues tenemos que tener muy conscientes que nuestra espera siempre tiene que estar en Dios. De tal manera que esa espera que se fundamenta en Dios, pues no tiene que tener otro fundamento en mí. Yo no le puedo quitar el lugar a Dios, que es el que fundamenta todo y sustenta todo. De tal manera que este abismo insondable que es Dios, pues es el que va a determinar mi espera. Pero ciertamente esta espera que nosotros tenemos en Dios no es una espera inactiva, no es una espera simplemente de sentarnos y esperar, valga la redundancia, a que Dios cree, Dios haga, Dios disponga, sino que yo también tengo que hacer algo, sino que yo también tengo que disponer, yo también tengo que actuar. Y en ese actuar, pues es lo que vamos a ir platicando poco a poco. Con esto hemos llegado, dice Ratzinger, a nuestro hoy, a la reflexión sobre el mañana. El futuro de la iglesia puede venir y vendrá también hoy solo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe. Es bien interesante que el padre Ratzinger en ese entonces va a marcar siempre estas dos virtudes del ser humano. Raíces profundas que viven en la plenitud de su fe. Si nosotros queremos una iglesia que perdure a lo largo de la historia de la humanidad y que esté con verdaderos discípulos en sus filas, tenemos que entender que lo primero que tenemos que trabajar es en nuestra fe, porque el mundo poco a poco ha ido dejando de creer en Dios. Es bien curioso que si nosotros nos vamos a esa época de 1969, la iglesia iba saliendo del Vaticano II. Y antes del Vaticano II teníamos toda la doctrina del Vaticano I, que hay que entender que la diferencia entre el Vaticano I y el Vaticano II era que el Vaticano I fue una respuesta a todas esas ideologías que se presentaron en aquella época, estamos hablando del 1910, 1920, donde la iglesia condenaba mucho de las ideologías y de la manera de vivir el mundo. En el Vaticano II, que estamos hablando del 59 al 64, ya la iglesia se da cuenta de que tiene que dialogar con el mundo. No para hacerse del mundo, sino para poder transformar al mundo a base de un diálogo. Pero si ese diálogo con el mundo no tiene raíces profundas de su fe, se va a perder. Por eso ese diálogo que nosotros tenemos que tener con el mundo tiene que estar sostenido sobre una raíz profunda de nuestra fe. De tal manera que por eso el Papa Benedicto en su momento hizo un gran movimiento sobre el conocimiento de nuestra fe. ¿Qué tanto conoces tú de tu fe?
¿Qué tanto tú te has preparado para dar respuesta de tu fe? Dirá Pedro en su carta. Sepan dar respuesta de su fe, sepan dar razón de su fe. Si nosotros no nos preparamos y no tenemos raíces profundas en esta fe, no vamos a poder entrar en ese diálogo. Y si queremos entrar en ese diálogo con el mundo, nos vamos a perder y vamos a dejar de ser iglesia. Por eso el Papa nos advierte que desde 1969 nosotros tenemos que trabajar en esa fe, que tenemos que tener raíces profundas. Pero también nos advierte, dice, tampoco este futuro vendrá de quienes solo dan recetas, no vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual, no vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible. Tampoco vendrá de quienes eligen el camino más cómodo. Es bien interesante que Ratzinger pondrá un desafío muy grande. Poco a poco nos irá viendo que todo esto tendría que hacernos a nosotros renunciar a nosotros mismos. Y ligando esto que estoy diciendo con lo que decía José Luis, hay algo bien particular en el Evangelio de hoy, que en la respuesta de los discípulos implicaba una renuncia a sí mismo. Si ellos no hubieran sabido renunciar a sí mismos, no hubieran seguido a Jesús, no hubieran dejado las redes, no hubieran dejado a su Padre. Si nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, no vamos a poder ser iglesia, no vamos a poder construir una iglesia mejor, no vamos a poder adecuarnos a los desafíos que se nos están presentando el día de hoy. Porque toda construcción está, valga la redundancia, construida a base de bloques. Y si un bloque no está en su lugar o no hace la función que tiene que hacer, toda la estructura se va a caer. Por eso tenemos que asumir nosotros este desafío como propio. Primero, de manera personal, ¿qué tan comprometido estoy yo con esta iglesia que es de Jesús? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a renunciar por esta iglesia? ¿Qué tanto me estoy comprometiendo yo con mi fe? De tal manera que todo esto va construyendo esta estructura tan grande, si podemos llamarla así, que es nuestra iglesia, que somos todos nosotros, y que no tiene otra función más que dar a conocer a Jesús al mundo. Eso es lo más importante. Y es lo mismo que decía José Luis ahorita, y no nos pusimos de acuerdo. No hablamos antes del tema, ni yo le dije más que cuál era de lo que iba a hablar. De tal manera que sí es una realidad que hoy tenemos que compartir a ese Jesús vivo y resucitado con la comadre, con el vecino, con la vecina, con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, con el que se cruce enfrente. Eso es nuestra misión. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Anunciar a Jesús. Y le dirá Jesús a sus discípulos en Mateo 28, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Eso es lo más importante. Y eso es en lo que se tiene que fundamentar la iglesia. Dice, la generosidad que libera a las personas se alcanza solo en la paciencia de las pequeñas renuncias cotidianas a uno mismo. Es bien interesante que nosotros creemos que la iglesia se va a construir y va a crecer a base de grandes obras de nosotros. Y el Papa Emérito Benedicto nos dice, no, es a base de las pequeñas renuncias de cada día como nosotros vamos a construir esta iglesia. A base de esos pequeños detalles, a base de esas generosas donaciones de tiempo hacia Jesús, hacia su evangelización, hacia sus temas, hacia poder predicarlo con los más cercanos. Así lo más profundo en nosotros sigue sin ser explorado.
nosotros tenemos que profundizar esa relación con Jesús. Como muchos de ustedes saben, yo entré en comunidad hace casi 20 años, 18 años. Y una de las cosas que a mí me cautivó de comunidad es que te hacen tener un verdadero encuentro con Jesús. Esa es la base de nosotros en comunidad. Primero que nada, tienes que tener ese encuentro con Jesús, al que nosotros le llamamos querigma, porque eso es el querigma. Es un encuentro con Jesús, un encuentro personal con Jesucristo. Y a base de ese encuentro yo me conozco a mí mismo, profundizo en mi corazón y veo lo que Jesús me está pidiendo a mí. Porque Jesús nos habla con claridad. Jesús nos habla de lo que Él quiere de nosotros. Así como le dijo a Pedro, así como le dijo a Santiago, a Andrés, a Juan, síganme. Así a cada uno de nosotros nos lo dice. Y cada uno de nosotros tiene una misión específica. Porque entendemos, así como nos dice San Pablo, que la iglesia es un cuerpo y que cada parte del cuerpo tiene su función. Y no nos tenemos que sentir mal porque yo sea mano o porque otro sea pie o porque otro sea brazo, ¿verdad? Porque tanto nos necesitamos unos como otros. Y tenemos que hacer la función que nos es propia, si no la iglesia no va a funcionar. De tal manera que aquellos, dice Benedicto, que profetizan una iglesia sin Dios y sin fe, son palabras vanas. En el momento en que dejen de existir estas dos cosas, va a dejar de existir la iglesia. En el momento en que nosotros dejemos de tener fe y dejemos de tener un Dios en quien confiar, va a dejar de existir la iglesia. Y aunque a lo mejor a muchos de nosotros nos suene algo muy lejano, pues no estamos tan lejos de esta realidad. Ya hay mucha gente que no tiene fe, ya hay mucha gente que no cree en Dios. Y lo estamos viviendo, y esa es la realidad que estamos viviendo. Y no puede ser otra más que esa, porque ahí el mundo ha llevado a la humanidad. No necesitamos una iglesia que celebre el culto de acción en oraciones políticas. Es completamente superflua y por eso desaparece por sí misma. Permanecerá la iglesia de Jesucristo, la iglesia que cree en Dios, que se ha hecho ser humana y que nos promete la vida más allá de la muerte. El Concilio Vaticano II dio una gran apertura a la iglesia hacia el mundo, porque no podemos dejar de ser humanos, porque si nosotros pretendemos una iglesia sacralizada, nos tuviéramos que quedar nosotros fuera. Al contrario, nosotros debemos predicar una iglesia humana, con defectos, con cosas a trabajar, con fragilidades, con humanidades. Esa es nuestra realidad y no podemos negarla. Pero cuando nosotros nos centramos en una realidad extrahumana, divinizada, que no es nuestra propia, no es nuestra propia realidad, estamos cayendo en un error. El Papa Benedicto lo que nos dice es que nosotros tenemos que conservar esa esencia humana y acoger a todas esas personas, porque aquí hay cabida para todos, porque la iglesia no se puede negar a su rebaño, porque nosotros tenemos que atraer a todos. Dios no quiere que se salven los de comunidad. Dios no quiere que se salve Jorge o José Luis. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos se salven. Eso es lo que quiere Dios. Y nosotros tenemos que quererlo también, porque si nosotros no buscamos eso en nuestro interior, es que estamos quitando un mandato de Dios. Dios quiere que todos se salven. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de intentar salvar a todos, darle cabida en la salvación a todos. En esa fragilidad humana hay algo que Dios ve y con esa visión que tiene amorosa y misericordiosa,
nos da la oportunidad de salvarnos. ¿Y quién soy yo para negarle esa oportunidad a alguien? Yo tengo que darle esa oportunidad. Yo tengo que ser humano y saber de mi fragilidad, que también la tiene otro, y que Dios me ha perdonado y me ha dado una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Y yo se la tengo que dar a alguien más. De la misma manera, en este particular punto habla de los sacerdotes. El sacerdote que solo sea un funcionario social puede ser reemplazado por un psicoterapeuta y otras especialistas, pero seguirá siendo aún necesario el sacerdote que no es especialista, que no se queda al margen, que cuando aconseja en el ejercicio de su ministerio, sino que en el nombre de Dios se pone a disposición de los demás y se entrega a ellos en sus tristezas, en sus alegrías, en su esperanza, en su angustia. Aquí viene el padre Ratzinger, pues nos va a hablar fuerte a nosotros. Nosotros tenemos que ser seres humanos antes que sacerdotes y sentirnos uno con nuestro rebaño. Y cómo dolió profundamente aquella expresión del Papa Francisco en el clero. Hay que saber ser pastores con olor a oveja. Porque sin esa realidad de que yo salí del rebaño, nos vamos a perder. Por eso nosotros siempre vamos a tener que estar a la disposición de los demás como sacerdotes, en la entrega hacia ellos, en sus tristezas, en sus alegrías, en sus esperanzas, en su angustia. Y no podemos quitar esa realidad divina que se nos es dada, porque a veces, tristemente, una de las cosas con las que luchó más el Vaticano II es con la desdivinización del sacerdocio. Porque el que seamos sacerdotes con olor a oveja no quiere decir que vamos a dejar o vamos a quitarle lo divino al ministerio sacerdotal. Porque nunca vamos a poder quitar eso, porque el ser sacerdotal está fundamentado en la Trinidad. Y sin esa divinidad no existe el sacerdocio. No tiene sentido ser sacerdote sin esa parte divina que nos la da Dios como un regalo, como un don al servicio de los demás. Demos un paso más. También en esta ocasión de la crisis de hoy, surgirá mañana, esto es bien interesante, una iglesia que habrá perdido mucho, que se hará pequeña, que tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar mucho los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad a la que solo se puede acceder a través de una decisión, como pequeña comunidad que reclama con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. ¿Qué vemos hoy en la iglesia? Vemos templos con el 20% de las personas. Y hace poco hablaba con un amigo sobre esta realidad y nos dábamos cuenta que para muchos católicos esta pandemia era la excusa perfecta para dejar de ser católicos. Que muy probablemente cuando llegue el final de esta pandemia y cuando veamos ya la luz aquí enfrente de nosotros y nos digan, ya pueden salir, ya pueden convivir, ya pueden juntarse y abrazarse, muchas de esas personas no van a regresar a la iglesia, no van a regresar con Jesús, porque su fe no era firme, porque no tenían raíces profundas en su fe. Y a lo mejor era lo que estaban buscando, esta excusa. Pero el padre Ratzinger nos dice, no hay que tener miedo a esa realidad, eso es algo que va a pasar.
La iglesia se hará pequeña. La iglesia tendrá que volver a empezar desde el principio en muchas cosas. La iglesia perderá privilegios que muchas veces, en lugar de hacerle un favor, la perjudicaron. Pero ¿qué implica esto para nosotros que seguimos siendo discípulos de Jesús, comprometidos con su obra? Implica que Jesús nos va a reclamar con mucha más fuerza nuestra iniciativa, a cada uno de nosotros. Y hay una realidad que estamos viviendo en este tercer milenio. El primer milenio fue de los presbíteros. El segundo milenio fue de los religiosos. Y el tercer milenio que estamos viviendo es de los laicos. Esa es una realidad del Vaticano II. Eso es algo que ya lo dijo el Vaticano II hace más de 50 años. Y que le pese a quien le pese, es la realidad que estamos viviendo. Y si ustedes laicos no se comprometen con nuestra iglesia, pues va a llegar el punto donde esto no va a tener sentido. Por más sacerdotes comprometidos que tengamos, por más sacerdotes santos, carismáticos, con dones y con todas las cosas, este milenio les toca a ustedes, porque es la realidad. Ya hay muchos lugares a los que nosotros no llegamos. Ya hay muchos lugares en los que nosotros no tenemos injerencia. Pero ustedes sí. Ustedes sí pueden llevar a Jesús a donde muchos de nosotros no podemos. Y ese es el reclamo que nos hará Jesús en este tercer milenio, en esta realidad que estamos viviendo, de una iglesia pequeña, de una iglesia compacta, de una iglesia sin privilegios, de una iglesia sin injerencia en la sociedad, pero con poder en sus filas, en sus personas, en sus laicos. Ustedes son los que nos van a llevar más allá de donde nunca nosotros nos habíamos imaginado. Por eso el Papa Francisco predicará ya ese sacerdote de sacristía que se queda esperando a la gente, ya está obsoleto, ya no sirve, ya la gente ya no viene a buscarnos. Hay que ir a buscar a la gente. Ciertamente conocerá también nuevas formas ministeriales y ordenará sacerdotes a cristianos probados que sigan ejerciendo su profesión. En muchas comunidades más pequeñas y en grupos sociales homogéneos, la pastoral se ejercerá normalmente de este modo. Junto a esas formas, seguirá siendo indispensable el sacerdote dedicado por entero al ejercicio ministerial como hasta ahora. Un sacerdote dedicado a su ministerio. Lo que siempre ha sido su centro es la fe en Dios Trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, y la ayuda del Espíritu que durará hasta el fin. Un sacerdote que no es trinitario es un ministerio caduco. Es un sacerdote que no sabe ejercer su ministerio. Y hubo un momento antes del Vaticano II donde se quería quitar esa identidad trinitaria. Por eso en el 92 saldrá un documento pontificio que se llama Pastores Dabo Vobis, donde remarcará que la esencia del sacerdocio es la identidad trinitaria. Será una iglesia interiorizada que no suspira por su mandato político, no presume con la izquierda ni con la derecha. Le resultará muy difícil, en efecto, el proceso de la cristalización y la clarificación. Le costará también muchas fuerzas preciosas, la hará pobre, la convertirá en una iglesia de los pequeños. El proceso resultará aún más difícil porque habrá que eliminar tanto la estrechez de miradas sectarias como la voluntad envalentonada. Se puede prever que todo esto requerirá tiempo. De tal manera que la iglesia tampoco se puede perder en este diálogo, tampoco se puede dejar contaminar en este diálogo, que es muchas veces lo que pasa, ¿verdad?
y que es muchas veces el temor que tienen los grandes jerarcas de la iglesia. Por eso no se les da la libertad muchas veces a los laicos para crear, para hacer, para dirigir. Pero tenemos que poco a poco ir perdiendo ese miedo y ir promoviendo estas comunidades donde se predica a un Cristo vivo y resucitado que nos da la oportunidad de tener un encuentro con Él. Es indudable que este proceso será un proceso largo y laborioso, al igual que también fue muy largo en el camino que llevó de falsos progresismos en vísperas de la Revolución Francesa, dirá Benedicto XVI. Pero ahora, en la renovación del siglo XIX, que es donde se escribió este documento, pues se tiene que llegar a una interiorización y simplificación de todo esto que estamos viviendo. Si nosotros no interiorizamos y simplificamos nuestras estructuras, no vamos a acercar a Jesús, porque Jesús nunca fue complicado en su predicación, nunca fue complicado en su relación con el hermano. Él simplemente decía, ven y sígueme. No andaba preguntando, no andaba pidiendo, no andaba esto. Él primero pedía que lo siguieran. Y si tú te encuentras con Cristo, vas a tener una verdadera conversión. Si no te encuentras con Cristo, por más que quieras, no te vas a convertir. De tal manera que dice, a mí me parece seguro que la iglesia le ayudará tiempos muy difíciles. Todas estas dificultades que estamos viviendo, toda esta deserción, falta de interés, falta de compromiso, falta de profundización en sus raíces, es algo que nos va a ayudar. De alguna manera, este documento que le apodan de la profecía de Ratzinger, que no es más que una entrevista que él dio en 1969, a mí me habla de un tiempo de purificación. Y es bien curioso porque él va a decir que esta purificación se va a dar a través del testimonio de los santos. ¿De qué santos? No está hablando de San Juan Pablo II o del San Pío de Pietrelcina o Santa Teresa o la Madre Teresa de Calcuta. Él va a hablar de los santos cotidianos, que él dice que somos tú y yo. Pero tenemos que creernos que estamos en ese camino de santidad y que nosotros en nuestra cotidiana santidad vamos a predicar una iglesia compacta, simplificada, cercana, humana, que siempre predica a Jesús con profundidad en su fe, con interiorización, con auténtica conversión, con santidad. De tal manera que ¿qué se nos está pidiendo a nosotros en resumidas cuentas? Que no tiene nada de nuevo, es vivir una vida de santidad. Si tú no te estás preparando para vivir esa vida de santidad, quiere decir que muy probablemente estamos perdiendo el tiempo en esto. Tenemos que creernos que nosotros somos los santos que necesita la iglesia. Ya esos santos inalcanzables, ya hicieron su trabajo, fue muy valioso, ahora nos toca a nosotros. Y ha habido una intensa promoción de la vida de santidad en los últimos años. Pues recordemos un documento del Papa Francisco, que ahorita se me fue el nombre, que habla sobre la santidad y que habla de los santos de la puerta de al lado y que la santidad está en dar una sonrisa, en saludar a alguien, en ayudar a alguien, el saber renunciar a mí mismo cada día. Esos son los santos que queremos. Esos son los santos que construirán el futuro de la iglesia. Esos debemos de ser tú y yo. La iglesia católica va a sobrevivir a pesar de los hombres y las mujeres, no necesariamente gracias a ellas. Aún así, todavía nos queda trabajo por hacer. Debemos rezar y cultivar el autosacrificio, la generosidad, la lealtad, la devoción sacramental y una vida centrada en Cristo. Este es un documento
que se publicó en el 2007 en un libro que se llama Fe y Futuro, que es una serie de discursos de Joseph Ratzinger. No es todo el documento, obviamente, es un pues, está resumido y está aplicado a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Entonces, de tal manera que nosotros tenemos que ver esto primeramente como una tarea personal. Y después ya podemos ampliarlo a comunidad, a una iglesia, a una parroquia. Pero primero tiene que ser el compromiso personal. Y tienes que sincerarte contigo y decir, ¿cómo voy? ¿Cómo me estoy evaluando? Algo que es bien triste, que perdemos de vista nosotros los católicos, es que nunca nos dedicamos a hacer un verdadero examen de conciencia todos los días. Los que rezamos la liturgia de las horas, todas las noches pues rezamos las completas. Y dentro de las completas hay un apartado que es para hacer un examen de conciencia. ¿Qué hice en este día? ¿Qué tengo que corregir para el día de mañana? ¿Qué virtudes necesito para corregirlas? ¿Qué vicios he tenido? Y ese trabajo se tiene que hacer todos los días de mi vida. Porque si yo no llevo esa cercanía de santidad y ese recorrido, ese itinerario de santidad, no voy a ser santo. Esto no se logra de manera fortuita. No es algo que aparezca a base de mucho rezar. Al contrario, tengo que ser consciente, aparte de mucho rezar, en lo que estoy haciendo y en lo que tengo que hacer. De tal manera que, pues en esta tarea que se nos está encomendando, en este tercer milenio que estamos viviendo, donde ustedes se deben sentir como la esperanza de la iglesia, porque es lo que son, ustedes laicos, junto con nosotros, los diáconos y los sacerdotes, es como vamos a hacer perdurar esta iglesia. Quisiera nada más, antes de ya cerrando esta plática del documento de Joseph Ratzinger, pues simplemente ligar esto con lo que terminé, con mi experiencia de estos últimos días y mi testimonio de la enfermedad, que no quisiera yo hablar de cuestiones médicas ni humanas de la enfermedad, sino en un aspecto espiritual. Es bien interesante que antes de yo enfermarme de COVID y ante la situación que implica el COVID, a mí me surgió una duda muy evidente, que siendo estas personas, los enfermos de COVID, aislados durante su enfermedad, me llamaba mucho la atención que no tenían acceso a los sacramentos, como muchos de nosotros hoy en día, por esta situación de pandemia, no tenemos acceso a los sacramentos, porque no salimos de nuestras casas, porque pues, a lo mejor el ir a un templo para una persona con ciertas comorbilidades, pues es un riesgo muy alto y es entendible, ¿verdad? Tan entendible es que pues aquí en la diócesis hay una dispensa del precepto dominical, de tal manera que el obispo pues, entiende esa situación. Y entonces yo me ponía a pensar y a decir, pues bueno, la gracia de Dios supera por mucho los sacramentos, aunque nosotros nos han enseñado que el sacramento es la vía, la mejor vía y la vía ordinaria de acceder a la gracia de Dios. Pues yo me imaginaba y vivía esto en mi mente de decir, Dios se vale de muchos recursos para estas personas que están aisladas, pues de poder conferirles la gracia. Y entonces en mi enfermedad a mí me tocó la particularidad de que el párroco que estaba conmigo también contrajo el COVID y vivimos el aislamiento juntos en la casa parroquial. De tal manera que pues, en su momento, durante la catorcena, yo comulgaba todos los días, porque estábamos en la casa parroquial, me confesé, me ungieron, rezábamos el rosario juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente nunca me vi limitado en mis sacramentos.
Y ahí yo me di cuenta de algo. Qué tristeza y qué dolor todas estas personas a las que se les ha privado la vida sacramental y que no pudieron en su enfermedad y que muchos de ellos han muerto sin recibir el viático, sin confesarse, sin tener un acceso a estos sacramentos, sin ser ungidos. Sabemos que la misericordia de Dios, esa sí va más allá de todo eso. Tan así lo sabemos que hay un decreto del Papa Francisco que nos dice, con un acto de contrición perfecta, tú tienes, ay, se me fue la palabra o sea, tienes el perdón de tus pecados, una indulgencia plenaria. Tienes una indulgencia plenaria, se concedió indulgencia plenaria a través de un acto de contrición perfecta a todos los enfermos de COVID. Eso está el decreto. Pero esto nos debe hacer cuestionarnos a nosotros. A lo que voy con todo esto que les conté es, después de esta pandemia, después de que pase todo esto y que nos podamos volver a reunir todos en una iglesia sin ningún miedo, sin ningún riesgo, ¿cómo voy a vivir yo mi vida sacramental? Y a lo mejor ahorita no lo hemos pensado. ¿Por qué? Porque hay una dispensa del domingo, del precepto del domingo, porque hay una indulgencia plenaria por si me enfermo y me puedo confesar y me voy al cielo, porque esa es la realidad. Por eso se confirió, es como si te confesaras antes de morir, pero con la indulgencia plenaria que borra todas las culpas. Pero más allá de eso, ¿qué tanto estoy yo anhelando acercarme otra vez a mi vida sacramental, a recibir a Jesús en la Eucaristía, al ir y tener una verdadera confesión con un sacerdote, al poder ser ungido cuando yo esté enfermo, o al poder pedirle a un sacerdote que unja a un enfermo mío? ¿Qué tanto yo estoy anhelando esa vida sacramental que muchos perdieron, que muchos ya no tienen y que muchos probablemente con lo que decíamos ya no van a volver a tener porque ya no van a regresar a las iglesias? ¿Y de qué manera yo voy a ser un evangelizador de esos sacramentos? De tal manera que en este tiempo de Adviento que estamos viviendo, que es un tiempo de expectación, ¿qué tanto estoy yo anhelando volver a recibir esos sacramentos en mi vida? Y a través de esos sacramentos, la gracia de Dios, la vida de gracia, el estado de gracia, que muchos de nosotros hemos perdido, que muchos de nosotros hemos sido privados de esa situación. Al menos esos 4 meses que estuvieron cerradas las iglesias, a todos se nos privó esa realidad. Y a lo mejor ya han pasado 8 meses de todo esto que ya ni siquiera le he puesto atención a esa vida sacramental. Ya no estoy pensando y contando los días y descontando el calendario hojita por hojita y decir, ya falta un día menos para acercarme a vivir otra vez mi vida sacramental. A lo mejor yo muy ingenuamente pensé que Dios podía superar todo esto y que no iba a haber una afectación en nuestra espiritualidad. Pero eso fue ingenuo, porque somos personas que hemos vivido grandes cosas a través de los sacramentos, que eso nos ha llenado, que eso nos ha hecho tener un encuentro con Jesús y que no podemos borrarlo de nuestra vida. Al contrario, debemos de ser expectantes en el anhelo de volver a tener esa vida sacramental, porque sin esa vida sacramental estamos fritos, no tenemos ningún sentido, porque a través de eso se nos confiere la gracia. Y eso era lo que yo les quería compartir. A lo mejor les pude haber compartido muchas cuestiones humanas, médicas de la enfermedad, pero no lo vi necesario. Vi necesario más el compartir lo positivo que yo viví en esta enfermedad, que fue recibir a Jesús todos los días, que fue confesarme durante mi enfermedad, que fue ser ungido por el sacerdote, que fue acercarme a Jesús a través de la oración y la contemplación.
que fue experimentar la oración de cada uno de ustedes. Y que todo eso me acercó más a Jesús, renovó mi espiritualidad y mi fe en Jesús. Y nosotros tenemos que estar a la expectativa de poder volver a experimentar todas esas cosas. No a través de esta enfermedad, sino a través de la nueva normalidad que llegará en su momento y que nos acercará a Jesús. De tal manera que pues los invito en este tiempo de Adviento que preparamos nuestro corazón para recibir a Jesús, que recordemos que Jesús siempre se manifiesta a través de sus sacramentos y que tenemos que estar expectantes, acercarnos a Jesús en el momento en que podamos volver a recibir estos sacramentos. Que no nos enfriemos, que eso no quede en un segundo plano, que se olvide, sino al contrario, que estemos siempre a la expectativa de ver que hoy falta un día menos por recibir la gracia a través de los sacramentos de Jesús. Pues muchas gracias, hermanos, por este momento que nos permite acercarnos a través de estos medios virtuales. Realmente y sinceramente anhelo el momento en que nos podamos volver a encontrar, el que podamos volver a estar juntos, el que podamos abrazarnos. Saben que para mí siempre todos ustedes tienen un lugar especial en mi corazón, que les agradezco todo el apoyo que mostraron en estos momentos de enfermedad para con un servidor, sus oraciones y todas las atenciones que tuvieron para conmigo, pues no tengo yo con qué pagarles y pues claro que quisiera al menos poder abrazarlos y poder compartir la fe como lo hicimos ahora a través de este medio virtual, pero poder hacerlo a través de un medio físico, poder celebrar la Eucaristía, Dios mediante, y cuando me permita recibir el Señor el don del sacerdocio, poder compartir la alegría, poder abrazarlos, poder bendecirlos y poder estar junto a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a José Luis que me invitó a compartir este tema y pues ya saben que cualquier cosa pues siempre estamos para servirles. Híjole, mano, vas galopando hacia una madurez tremenda porque día con día que te vemos, te escuchamos, Jorge, estamos sintiendo y estamos percibiendo que vas en una madurez tremenda en tu vida espiritual y también en tu vida material, lógicamente. Ha sido una muy, muy hermosa formación. Yo no había oído de esa profecía olvidada de Joseph Ratzinger y es escalofriante, ¿eh? Yo la siento muy, muy, muy fuerte. Pensar en que la iglesia va a descender, que es lo que he venido yo diciendo, de botín a guarache vamos a caer, que vamos a descender de una manera, pues yo no diré que paulatina, porque están quemando iglesias, están cerrando iglesias, la gente es indiferente, etcétera, etcétera. Y lo que dice Joseph Ratzinger en su revelación esta que le dio el Señor, el Espíritu Santo, hace ya mucho tiempo, en el 68, pues fue cuando la época del Woodstock, del rock and roll y todo eso, y del sexo libre, y pues yo no sé a dónde vaya a parar, pero fue algo tremendo. Y qué manera de exponerla, porque nos fuiste desmenuzando poco a poquito lo que él pensaba, pues de la iglesia en sí misma, de los laicos, de los sacerdotes, ¿verdad? Y no por nada, digo, por la renuncia de él, pues para mí se llevó a cabo en términos un poquito misteriosos, o sea, yo no sé qué tanta fue la presión. Supe lo que hicieron con él cuando dio un tema en Alemania y sus propios alemanes, hermanos de raza, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, pues hasta lo despreciaban.
Y el pobre de Ratzinger, yo me acuerdo que en aquel tiempo estuvo muy en boga, que ni los mismos cardenales lo saludaron. Pero era un gran teólogo. Tremendo teólogo, tremendo a su corta edad y una persona extremadamente bien preparada. Y me aterra lo que dice, por ejemplo, de que la iglesia se va a hacer chica. Yo no sé si esté correcto o no, yo me acuerdo nada más de aquellos tiempos en que decían que que la iglesia se debería salir de la política y muchos estaban en contra de él, como diciéndole, pues si tú por política llegaste a donde estás. Entonces, es tremenda, digo, cómo la calificó en aquel tiempo en el 68, la visión que tenía, ¿verdad? De la gente que iba a tener una iglesia sin Dios y sin fe. Pues no iglesia, no se llamaría iglesia. Sin Dios y sin fe, pues es el diablo, es el demonio, es el infierno, no tener a Dios. Bueno, ustedes hablan, ustedes digan, califiquen mejor. No, califiquen mejor que no, de ninguna manera. Lo amamos de todo corazón y fue una cosa hermosísima. Yo no sé quién lo va a dirigir, ahí voy para allá. ¿Lo diriges tú, Enrico?